Dice Marian Rojas Estapé: la actitud positiva en el hogar consiste en educar y comunicar desde la empatía, desde la comprensión, desde la confianza y desde el cariño. Gracias a esto, conseguimos que los miembros de la familia desarrollen mayor seguridad en sí mismos y una mejor autoestima. Este audio de Marian Rojas Estapé pretende compartirles algunos tips para educar en positivo en el hogar. Dice Marian Rojas Estapé: esta actitud en positivo consiste en aceptar que todos tenemos fallos, nos equivocamos, sufrimos y que no hay ningún problema al respecto, siempre y cuando seamos capaces de acompañarnos desde la delicadeza, desde el cariño y desde la confianza. Todos nosotros en nuestras familias, cada uno de nosotros que estamos escuchando, nos estamos librando una batalla en mayor o menor medida en un aspecto de nuestra vida. Hay algo que nos preocupa, hay algo que nos inquieta. Y esto en el hogar, cuando somos capaces de comunicarnos y expresar cómo nos sentimos, es mucho más fácil si lo gestionamos bien, que la situación resulte de forma positiva. Hay momentos de sufrimiento, pero para que estos no se transformen en un trauma, el acompañamiento es básico. La necesidad de demostrar afecto, apoyo y un apego sano va a ayudar a que esto no se transforme luego en un evento traumático. Dice Marian: hay que aprender a pedir perdón. En el hogar no pasa nada. No es un acto de debilidad decir lo siento mucho, me he equivocado. El perdón es un acto de amor que nos hace ser mejores personas. ¿Qué sucede en el cerebro cuando vivimos en un hogar con gritos y con estrés? En esos momentos se activa el sistema de alerta y surge esa hormona, la hormona del cortisol, que es una hormona buena para hacer frente a los desafíos y las amenazas en un momento específico. Pero cuando vivimos constantemente preocupados en un ambiente de tensión, lo que sucede es que nos intoxicamos de cortisol, y esta intoxicación de cortisol va a tener consecuencias a 3 niveles: a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel de conducta. A nivel físico, se me cae el pelo, me tiembla el párpado, se me duermen los miembros, tengo problemas gastrointestinales, tengo contracturas, tengo problemas digestivos, me inflamo y tengo un sistema inmune debilitado. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que estoy irritable. Las emociones cada vez las gestiono peor. Me concentro mal, estoy triste, duermo mal y tengo problemas de insomnio. Muchas tristezas, muchas depresiones provienen de estados de alerta y de tensión permanentes. En las familias donde el grito, donde la angustia es un factor constante, seguramente habrá gente con depresión y gente que lo esté pasando mucho peor. Y por eso es tan importante en cómo nos hablamos los unos a los otros. Los hijos recuerdan más el cómo les dijiste las cosas que el contenido de ese discurso que les dijiste. La forma importa, dice Marian, la forma importa mucho, y el no herir cuando nos expresamos va a ser algo básico para la educación emocional sana de nuestros hijos. Hay que tener en cuenta un factor fundamental, y es que cuando hay alguien en la familia, en el hogar, que está desbordado, angustiado, en bucle en ese momento, lo importante es hablar desde la calma. Muchas veces tendemos, cuando vemos a alguien enfadado, en intentar ponernos a su nivel. Gritamos a ver quién puede más, a ver quién gana esa discusión, ese debate, ese momento de frustración, y eso automáticamente lo que genera es un ambiente mucho más tóxico. Por lo tanto, en esos momentos intentar desde la calma y la serenidad. La ansiedad en el hogar se percibe en el ambiente, y estas familias son las que somatizan. Son familias donde los miembros tienen problemas físicos, donde se quejan de problemas musculares
dolores de cabeza, están tristes, irritables, los niños sacan peores notas. Son familias que funcionan peor. Se pregunta Marian, ¿qué ideas, qué tips os daría para gestionar la familia de forma positiva? Lo primero y más importante es que todos los miembros de una familia se tienen que sentir queridos. Da igual que sean diferentes, da igual que tengan limitaciones. Da igual que sean diferentes, da igual que tengan limitaciones, que no sean exactamente como querríamos que fueran. Sea nuestros padres, a nuestros hermanos o sean nuestros hijos, hay que sentirse queridos. No eres más débil por decir te quiero, y no eres más débil por dar un abrazo y expresar cómo te sientes con respecto a otra persona de tu familia. Segundo, que la comunicación parta desde el respeto. Hablarnos bien, que la forma en la que nos decimos las cosas sea con cariño, con confianza y con delicadeza. La tercera es poner las normas y los límites en positivo. El no puede ser la palabra más dicha en una familia. La cuarta es enseñar a gestionar las emociones. Y para enseñar a gestionar las emociones a nuestros hijos, lo primero y más importante es enseñar a nosotros mismos a expresar nuestras emociones. ¿Cómo surge esto? Lo primero es que cuando estoy triste, frustrado y enfadado, irritado, enojado, en ese momento tengo que sentir la emoción y expresarla. No negarla y luego ponerle un nombre, etiquetarla. No pasa nada por decir a nuestros hijos, por decirle a nuestra pareja, a nuestro marido, a nuestra mujer, estoy triste, estoy cansado. Y en ese momento dejar pasar la emoción. Cuando han pasado unos minutos, unas horas, unos días, hablarlo, contarlo, expresarlo en familia, ayuda a que todos expresen mejor sus emociones. Como padres no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Si tú quieres que tus hijos expresen sus emociones de forma sana, enséñales tú a hacerlo, dice Marian. No tengas miedo a demostrarte, a veces vulnerable, a pedir perdón porque has tenido un momento malo o expresar un momento de tristeza o de frustración con algo que ha sucedido. Finalmente, es importante saber que cuando uno está pasando por una situación difícil, uno está triste, está rabioso. Lo que sucede es que el hemisferio derecho, que es el emocional, está como alocado y para conseguir calmar ese hemisferio derecho, lo primero que es más importante es que mi hemisferio derecho conecte con el de enfrente. Dos hemisferios derecho unidos desde la calma, la serenidad, desde el abrazo. A veces recomendamos a los hijos que se muevan, que canten, que bailen y de esa manera consigues calmar ese hemisferio derecho que está sufriendo. Esa amígdala que se ha hiperactivado por un estado de angustia total. Si conseguimos gestionar nuestras emociones y conseguimos educar en positivo, si conseguimos vivir en una familia donde la comunicación es desde la amabilidad, desde la empatía y desde la delicadeza y la confianza, estaremos generando personas vitamina. Dice Marian, las personas vitaminas son aquellas que nos apoyan, que nos ilusionan, que nos motivan y que sacan lo mejor que llevamos dentro. Hoy en día sabemos que una de las mejores vitaminas para el cerebro y para estar sanos es tener un sentido. Hoy en día la gente no sabe por qué se levanta cada mañana. Somos autómatas, nos dejamos llevar. Hay que tener un poco de esa capacidad, lo que algunos denominan la vida proactiva. La actitud proactiva, que es a pesar de que a mí lo que me apetezca sea tumbarme en un sofá, si a mí lo que me apetece es no hacer nada, a mí lo que me apetece es dedicarme a comer patatas y no pensar en absolutamente nada, pues eso me va enfermando, dice Marian Rojas. Cuando yo tomo las riendas de mi vida, cuando yo decido hacer las cosas con un sentido porque ayudo a los demás, porque en mi trabajo tengo sentido, porque sonrío a las personas de mi entorno, porque cuido a mis padres, a mis hermanos, si yo tengo ese sentido, hemos visto que el sistema inmunológico se va fortaleciendo.
Opino que el mejor antídoto que existe al sufrimiento, al dolor, al estrés, a las enfermedades, a la muerte, es el amor. Tanto el amor a uno mismo, la autoestima, el amor de pareja, el amor a los demás. Y eso puede ser tanto la amistad como la solidaridad. Pero consigo que hay pocas cosas que sanen tanto como ayudar a las personas que sufren. El amor a los ideales y a las creencias. Es decir, todos conocemos personas, históricos, políticos, sociales y religiosos que por sus ideales, sin llegar al fanatismo, han sido capaces de superar cualquier dolor o cualquier sufrimiento. Es impresionante el poder que tienen los recuerdos. Premio Nobel de Medicina del año 87, Susumu Tonewaka, descubrió hace unos años que el poder del recuerdo es capaz de activar las mismas zonas en el cerebro cuando esa situación sucedió en la realidad. Es decir, dice Marian, cuando uno revive las situaciones que a uno le gustaron, que uno disfrutó, por ejemplo, su boda, el nacimiento de un hijo, el ascenso económico o profesional o algún evento especialmente importante, el cerebro y el organismo se agregan las mismas sustancias y lo hacen revivir. Y por eso no ayuda mucho cuando uno vive de recuerdos trágicos. Cuando uno esté enganchado en el pasado de forma trágica, uno puede enfermarse. Probablemente unos momentos más importantes de mi vida fue cuando me fui a Camboya y estuve trabajando con niñas de la prostitución. Yo siempre digo que estuve en el infierno. Fue terrible. Fue una experiencia muy dura, pero en muchas ocasiones es muy gratificante porque aprendí muchísimo. Ayudé todo lo que pude. Pero la sensación era de desasosiego total. Y no fue una época muy dura. Pero una niña de 12 años me contó cómo ya había superado las violaciones y me contó que había aprendido a perdonar. En el libro lo cuento en forma detallada, y ella me explicó que el perdón en ella había surgido intentando entender a su madre, a su abuela, al violador. Dice Marian, comprender es aliviar. Cuando uno comprende o intenta comprender por qué la gente te ha hecho daño, te sientes aliviado y puedes entrar en el perdón. El perdón es por ti, no por el otro, dice Marian. Porque pensaremos hoy en día que cuando uno no es capaz de perdonar, en su vida se asienta el rencor, el odio y la revancha, que son venenos que te pueden enfermar, que están hoy en día en la base de algunas enfermedades y no sabemos dónde dice me enfermé de odios, que te puedes enfermar de odio. Y cuando perdonas, es por ti. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Si te gustó el podcast del día de hoy, te invitamos a comentar y compartirlo con tus amigos y seres queridos si crees que aprendiste. Nos vemos en un próximo episodio.